a pensar que podamos sacar lecciones espirituales de refranes y de expresiones muy conocidas, cuyo origen muchas veces desconocemos, ¿de acuerdo? Son muy conocidas, las utilizamos, pero no sabemos muy bien lo que significan, ¿no? Aquello de el tío Vivo, no tenía ni idea de que se llamaba tío Vivo por esto, ¿no? Por la historia del madrileño Esteban. La verdad, me he llevado una sorpresa. Lo de no está el horno para bollos, pues claro, tiene la explicación, efectivamente, ¿no? Que conocen bien aquellos que trabajan con el horno, que es un tema súper técnico además, ¿no? Y es curioso porque en la Biblia hay un montón de alusiones, ¿no? Al tema del pan y al tema de lo que significa el pan, y hay mucha simbología, mucho simbolismo, ¿no? Con respecto al pan y al horno de pan. Y luego la cuestión del brazo de gitano también. Había oído alguna otra explicación con respecto a este dulce, pero bueno, me quedo con esta, además me parece muy útil, ¿eh? Para poderla luego enlazar también con lo que nos ha comentado Salvan esta mañana. Es algo muy, muy curioso. Y pensaba yo, así para buscar un hilo conductor, y ahora veremos a ver por dónde lo quieren llevar también los compañeros, que fíjate, esto está hilado también con algo que llevamos comentando toda la mañana, ¿no? Muchas veces los cristianos somos muy teóricos y poco prácticos, y muchas veces, ¿verdad? Posiblemente parte del cristianismo que vivamos esté hecho de frases hechas, ¿no? Y de refranes también, y de planteamientos que hacemos así como la soltamos como una frase, suelto el texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego llega el problema, llega que el horno no está para bollos y me lío, ¿verdad? Con un simple pan. O me ahogo en un vaso de agua, utilizando otra expresión. Habrá que dar el paso de la teoría a la práctica y habrá que pensar si efectivamente estamos viviendo un evangelio o un discipulado incluso, ¿no? Al hilo de la lección también de escuela sabática, de frases hechas, o es algo que nos lleva realmente a la práctica, ¿no? Y a la acción. Hablábamos antes también de la amistad. Decirse amigo no es lo mismo que ser amigo. Yo puedo efectivamente llamarle amigo o considerarme amiga de alguien, pero si no cultivo esa amistad, en realidad no es más que otra frase hecha. Bueno, pues vamos a darle vueltas a esto. Es muy curioso, ¿no? Empezar hablando de drones, de refranes, hasta llevarlo a una perspectiva práctica y llegar hasta Santiago, ¿no? Que me parece muy interesante también en la utilización de este texto, que luego seguro comentaremos también. Bueno, ¿cuál es el primer acercamiento, en este caso, Richard, que haces a lo que nos ha comentado Salva esta mañana? Bueno, pues un pupurrimix ha sido. Es un hilo conductor intentando Sí, hilarlo, ¿verdad? Para poder charlar. me ha costado mucho encontrar un hilo conductor. Bueno, Eh, ya me siento tranquilo, Richard, porque yo decía, lo digo o no lo digo, lo has dicho tú lo, y yo di- ya me sumo, soy lo muy digo yo. valiente. Sí. Voy a empezar por el final. Venga. Ese Dios puede hacer que cambiemos. Mm, Al igual que él ha puesto un ejemplo en, ¿os acordáis en medio del sermón que decía, si vosotros creéis que yo no voy a devolver el 99,9%, ¿verdad? Dios puede hacer que cambiemos. Sí y no. Y me gustaría empezar por ahí, porque a veces nosotros decimos, Dios puede hacer que cambiemos. Es verdad, Dios hace todo lo posible para que cambiemos. Ha puesto todos los medios posibles, ha hecho todo lo necesario, pero tiene un pero. Si yo no estoy dispuesto, Dios no puede hacer nada. Me quedo con la parte final porque es la que de lo que más me ha gustado. Los ejemplos de David, de Moisés, de Pablo, hay un hilo conductor en ellos. Y es que a pesar de que se equivocaron, eran sinceros. A pesar de que se equivocaron, buscaban a Dios. Y eso es, y lo hilo un poco con el final de antes de lo que estábamos diciendo. Dios busca mi sinceridad. Dios necesita mi sinceridad. Pablo era un perseguidor de los cristianos que sinceramente creía que estaba haciendo lo que Dios le pedía. Cuando se dio cuenta que no era así, Dios pudo hacer que Pablo cambiara. David era un hombre sincero que se extravió y cuando Natán le dijo, tú eres ese que se ha llevado la cordera, reconoció su pecado y cambió. Y Moisés sinceramente creía que como aquel que había sido librado por Dios, que además se le había dicho que era el libertador, con su fuerza iba a liberarlos, cuando se dio cuenta que se había equivocado y Dios le llama y se pone en manos de Dios, pudo cambiar. ¿Dios puede cambiarnos? Sí, siempre. Siempre que yo le deje. Siempre que yo sea sincero. Siempre que yo llegue a Dios con mi debilidad, con mi torpeza, diciendo, mira, esto es lo que tienes para trabajar. Soy una vasija deforme, soy una vasija que no ha sido pulida,
pero me pongo en tus manos. Siempre que yo llego así, Dios puede trabajar conmigo. Esa es la condición. Si no, Dios no puede hacer nada. Habrá miles, millones de personas que se pierdan habiendo hecho Dios todo lo posible y se perderán porque Dios no puede hacer nada porque no han puesto en sus manos lo necesario. Esa sinceridad, ese soy así, tengo defectos, no soy perfecto, pero me pongo en tus manos, Señor. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Y a partir de ahí, todo el resto es válido. Si no, igual nos podemos desviar y equivocar pensando que Dios nos puede cambiar a pesar de nosotros, y Dios no va a forzarme nunca. Jorge, ¿qué te parece? Es un poco también, traté durante todo el sermón de encontrar un hilo conductor, ¿no? Pero sí que no sé si se puede inducir. Yo leía en el planning, cuando nos avisaron que cómo iba a estar conformado el programa de hoy, vi que el título del sermón era Maranata. Maranata, sabemos, ¿no? El significado, Cristo viene. Entonces, reflexiono desde ese punto de vista. Cristo viene. A veces me pasa a mí que pasa en el día y yo, sin querer ser obsesivo, no lo tengo presente. Cristo viene. Y desde hace casi 2 meses, la Argentina se está viendo, no es solo la palabra sorprendida, se está viendo arrasada por un caso, la desaparición de un niño de 5 años. Y la desaparición de ese niño de 5 años ha destapado la caja de Pandora y ha empezado a salir, perdonando la expresión, sapos y culebras, y aflora un problema que azota la sociedad mundial hoy, que es la trata de personas. Se sabe que en Argentina hablan de unos 1.700 niños que han desaparecido con fines de uso de esclavitud. Los llevan, los crían y los tienen en determinadas zonas de la tierra como mano de obra barata. Eso sería, digamos, lo más pasable: pedofilia o donación de órganos. Yo muchas veces, y hablando con mi familia, he dicho, pero para la donación de órganos, porque he participado en algún momento de mi carrera, es una situación muy compleja, porque tiene que haber un equipo quirúrgico, tiene que haber unas condiciones especiales, y los hay, porque el dinero mueve todo lo que se pueda mover en este mundo. Entonces, decía que la sociedad argentina se ve convulsionada por la punta del iceberg, que es la trata de personas. ¿Y por qué menciono esto? Un niño que lleva 2 meses, los pobres padres, me pongo en el lugar de ellos. Yo tengo un nieto de 4 años y no me imagino el dolor y la desesperación que debe estar sintiendo. Me he sentido conmocionado, conmovido, y le he pedido a Dios que, si está en su mano, pueda minimizar todo el dolor, todo el desastre, todo el horror que puede haber detrás de esta historia, que es una en miles hoy, porque dicen que la trata hoy por hoy es un negocio mucho más rentable incluso que el narcotráfico, el tráfico de armas. Estamos en una sociedad, en un mundo en el que realmente el horno no está para bollos. Esta sociedad no da más de sí. Por eso contextualizo lo de Maranata. Esta sociedad no da más de sí. Lejos de poder avisorarse soluciones para los distintos problemas, lo único que yo veo y que vemos es que cada día se suman más y más problemas. Y rápidamente doy un ejemplo: a un chico de 19 años, un trader que se manejaba en el mundo de las criptomonedas, hace 2 días, frente a la casa de sus padres, le pegaron un tiro en la cara. Y eso resalta, y empezaban a analizar, ¿no?, las opciones para los jóvenes hoy. El estudio, la universidad, no, sino TikTok, las redes, los influencers, OnlyFans, y el dinero fácil, como el caso de este chico. Con 19 años tenía
un coche valorado en $300,000. Esa es la sociedad convulsa. Hace poco tuve conversación con un compañero, con un miembro de mi familia, y me decía, es la sociedad que hemos legado nosotros, pero tampoco yo veo que hayamos sido capaces los mayores o que la cosa esté bien encaminada. El horno no está para bollos y va a más, y cada vez hay más problemas. Entonces, para mí, creo que tiene mayor significación que nunca la palabra Maranata, y siempre me sale la misma expresión. Ojalá Dios venga lo antes posible, porque esto, yo no sé qué mundo le espera a mi nieto, yo no sé qué mundo le espera a estos chicos de 12, 13 años, y los padres, no sé si hemos fracasado tanto y los padres de hoy no saben cómo enfocar eso, pero el horno no está para bollos realmente. ¿Sabes? Ya mucho antes de saber qué mundo les espera a los de la generación Z y posteriores, yo ya no sé qué mundo me espera a mí, ¿sabes? Porque el mundo que vivimos diariamente es invivible. Y es verdad, si hacemos una lectura de lo que está ocurriendo, es cada vez más horrible, ¿no? Y lo hilamos también con lo que hemos dicho en la escuela sabática, ¿no? Lo que algunos esperan no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir. Y si fuéramos nosotros los autores del guión, sería un guión muy diferente. Pero el guión del diablo es mucho peor todavía de lo que a lo mejor habríamos hecho nosotros con lo mal que lo podemos hacer. Es algo tremendo, ¿no? Hoy nos estamos permitiendo, Salva, bienvenido y feliz sábado, hacer una aplicación muy particular de tu guión, ¿de acuerdo? Porque estábamos comentando, claro, que nos ha costado encontrar un hilo argumental para ahora sacarle jugo, ¿no? En la zona mixta, porque han sido como una serie de píldoras enlazadas, que evidentemente tienen como objetivo también al público un poquito más joven, y han sido lecciones como muy didácticas, ¿no? Estupendas, pues para que se les queden unas cuantas ideas, y en este caso unos cuantos refranes, unos cuantos textos, ¿no? Y unas cuantas ideas. Nosotros le vamos a dar, con tu permiso, claro, una lectura más adulta, porque somos mayorcitos ya, entonces le vamos a buscar otro fondo y otro trasfondo, aunque ahora te preguntaremos cuál es el destino al que nos quieres llevar con esto. Porque estaba hablando de Maranata, nos estaba comentando también Richard su visión así más también humana desde la perspectiva del cambio, con esos 3 personajes que nos has traído al final. Y yo les decía que me ha encantado, pues, y lo tengo abierto aquí, Santiago 3, ¿no? Para darle una vueltecita luego y darle también una aplicación personal particular. Pero quiero preguntarte, así como punto de partida, ¿cómo enfocamos estas píldoras dirigidas especialmente al público más jovencito con la palabra Maranata y con el trasfondo final que nos has dejado al final del sermón? ¿Cómo lo hilarías tú para darnos punto de partida a nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Para su palabra? ¿Cómo es? Hola Esther, hola, que estoy contento de estar con vosotros. Es complicado, de verdad que os estaba oyendo hablar y la verdad que es complicado. Intento, cuando doy sermones, como tú bien decías, hacerlos no tan profundos para que los jóvenes estén un pelín más atentos, ¿no? Porque yo creo que es importante que ellos de alguna manera recuerden lo que nosotros hemos aprendido y que tanto nos ha valido en esta vida, ¿vale? Intentar hilar esto con la palabra Maranata es, no voy a decir fácil, difícil, pero es una realidad. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Señor venga. O sea, es insoportable vivir en el mundo en el que vivimos. Yo he dejado de ver las noticias, ya no veo noticias. Me da tanta rabia escuchar gente muriendo por la soberbia, por la avaricia, por el poder, que es que no puedo entenderlo. O sea, no puedo entender que la gente disfrute viendo morir a la gente. Entonces he dejado de ver noticias, no veo noticias. Cuando llega la hora de las noticias cambiamos a cualquier cosa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos transmitir esta esperanza que nosotros tenemos. Necesitamos que la gente entienda que la venida de Jesús es la única solución que tiene este mundo. Tú decías una cosa que es importante. ¿Qué mundo nos espera a nosotros? Nosotros que hemos visto lo que teníamos antes y vemos lo que hay ahora, nos duele mucho el ver la situación que los jóvenes están pasando. Hoy cuesta mucho trabajo que los jóvenes hablen de Dios. Hoy en la escuela sabática de los cadetes hablábamos de lo difícil que es defender la creación ante la evolución. Una cosa que es sencilla de creer,
porque uno es una creencia y el otro es una teoría. Y los chicos decían, es que cuando hablamos de eso la gente no nos escucha, tenéis que hablar más, tenéis que estar primero vosotros convencidos de lo que estáis haciendo. Nosotros tenemos que estar convencidos de que creemos en esa segunda venida, creemos en esa solución, porque si la solución a este mundo la tienen que dar los hombres, ya estamos viendo lo que está pasando, cada vez va a peor. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que esto se pondrá mucho peor todavía, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto? Lo comentaba el doctor, el horno no está para bollos, es verdad, no está para bollos. O sea, no hay una solución fácil a la situación que estamos viviendo. Sí que es verdad que si nosotros hacemos que nuestro pequeño círculo en el que nos movemos sean un poquito felices, pues eso será diferente. Mira, una cosita y ya os dejo hablar. La semana pasada nos fuimos a comer a casa de un amigo, de un miembro de iglesia. Estamos allí comiendo, estábamos cenando, estábamos juntos, estaban los jóvenes con nosotros, llevamos a nuestros hijos y veíamos que se lo pasaban bien. Se lo pasaban bien. ¿Por qué? Porque nos veían a nosotros que tenemos una buena camaradería. O sea, si cada uno en nuestro pequeño ambiente intentamos que sea diferente, conseguiremos de alguna manera transmitir eso a nuestros hijos, que es ni más ni menos que lo que hemos heredado de nuestros padres, porque nuestros padres en la iglesia hacían lo mismo. Ellos se reunían, iban al monte, un montecito que hay pequeñito de aquí, todos los sábados por la tarde, y hacían convivencia y se creaba iglesia. Eso hoy en día cada vez cuesta más trabajo, porque termina la iglesia, cada uno se va a su casa y hay veces que dejamos hasta de vernos por la tarde, aun siendo horas de sábado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el Señor venga. Necesitamos transmitir el Evangelio de la manera que sea, que la gente lo entienda y que el Señor venga, porque esa palabra, Maranata, es algo que nosotros llevamos dentro de nosotros. Y mientras van preparando los compañeros también alguna cuestión que te puedan plantear, Salva. A ver, que me voy, Pues cuéntalo. Sí. No, digo, estando de acuerdo me vas a permitir discrepar en parte, porque claro, yo creo que pensamos en pequeño. Y pensamos en lo que viene bien para mi iglesia, mi familia, mi círculo, ¿vale? Cuando hablamos de Maranata, Jesús viene, es verdad que Jesús viene y para nosotros es algo estupendo, pero para quien no lo haya conocido, Jesús trae destrucción. Jesús no ha venido todavía en este mundo hostil y corrupto porque el Evangelio no ha sido predicado, porque hay gente que no sabe de su venida y porque Jesús ama a su gente. Y a veces pensamos y planificamos en las iglesias para estar cómodos, bien, para mantener a los que estamos, ¿verdad? Y se nos olvida que ese Maranata es ir a buscar a los de fuera, es traer a la gente que Jesús está esperando. Y las cosas se van a ir poniendo peor y cada vez el horno va a estar peor, ¿vale? Pero las iglesias no están haciendo lo que tienen que hacer. Y mientras las iglesias no hagan lo que tienen que hacer, Jesús no vendrá. Porque sus hijos, y sus hijos no son solo los adventistas, sus hijos incluyen mucho más que los adventistas. Están sufriendo sin conocerle. Y necesitamos empezar a planificar, a ampliar nuestra mente, a lanzar, aparte de que estemos bien nosotros y que hagamos iglesia, que está muy bien, a proyectarnos hacia afuera. Si no nos proyectamos hacia afuera, Jesús va a seguir sin regresar. Y bueno, nuestras familias van a seguir sufriendo, porque vivir en este mundo es un sufrimiento. Bueno, pues yo discrepo contigo. Yo te haría una pregunta a ti. ¿Tú haces lo que crees que debes de hacer? No, hago menos de lo que creo que tengo que hacer. ¿Pero podrías hacer más? Sí, seguramente. Pues entonces ahí está la solución. Yo creo que la iglesia sí que tiene proyección. O sea, nosotros hablamos de nosotros, utilizamos lo que tenemos. Estos medios, pues hay que utilizarlos. Porque ahora mismo hay muchas personas que nos están escuchando y están compartiendo esto con nosotros. Yo creo que si una familia está bien compactada, está bien, se lleva bien, eso tiene que repercutir en la gente que nos ve, que ve nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de relacionarnos.
Yo, hace 2 o 3 semanas tenéis aquí a Ángela, que os comentaba que un grupo de jóvenes desinteresadamente se habían ido a hacer una obra social en Albania o no sé dónde. Hace 4 días el Departamento de Ministerio Personal a nivel nacional se fue a Algeciras no, donde está el cruce de los marroquíes, a repartir libros y a hablar del Evangelio. Entonces yo creo que la Iglesia sí que se mueve, que siempre podemos hacer más, pero vamos a ir poquito a poco. Yo no quiero desanimar a la Iglesia, yo creo que la Iglesia en su medida, en su fuerza, sigue trabajando. Sí que es verdad, tenemos un hándicap muy negativo, es que el demonio no lo está poniendo muy difícil. El demonio nos ha puesto una comodidad en la Iglesia que nos cuesta salir fuera, pero vamos a empezar por cada uno. Si yo sé que puedo hacer más, tengo que hacerlo yo, y ese primer pasito tengo que darlo yo. En una de las diapositivas ponía que yo puedo alargar la mano todo lo que quiera, más, menos, lo que sea, todo lo que me falte, Dios lo va a alargar por mí. Pero el último tirón de coger la mano, eso depende de mí, no depende de él. Oye, y a lo mejor todo esto tiene que ver, yo tiraría también por aquí, con que podamos actualizar la idea de discipulado, ¿no? De hecho, hemos dedicado pues la lección a hablar de muchos otros temas también, y nos hemos dejado parte, porque no nos daba tiempo también, nos hemos dejado la cuestión del discipulado, de actualizar lo que significa ser discípulos. Porque nos gusta hablar de que somos llamados a ser discípulos. Y hablamos de los discípulos de la época de Jesús, de los discípulos, sin darnos cuenta de que nosotros también somos discípulos, ¿no? Claro. Discípulas de Dios. Y además que nos lo planteamos como, no sé, incluso como lema de vida, ¿no? Sin embargo, hablamos poco del discipulado, o de cómo actualizar la idea de discipulado. Por cierto, también es verdad que hay muchas cosas que se hacen que no se saben. Hay mucho discipulado silencioso. Hay mucha gente haciendo mucho bien, pero no lo cuenta. Ni salen las noticias de ANN, ¿verdad? En la Agencia de Noticias Adventistas, y está haciendo un montón de cosas en sus iglesias sin que se sepa, ¿cierto? Hay muchos tipos también de discipulado porque hay necesidades muy, muy diferentes. Y gracias a Dios, la iglesia está regida por el Espíritu Santo y sin duda se mueve, incluso a pesar de nosotros, ¿verdad? Y funciona de una forma estupenda. Pero yo lo oigo precisamente con la idea que nos daba la escuela sabática, pero también con lo que tú nos has de alguna forma llevado por medio del Sermón Salva con respecto a Santiago 3, porque resulta que cuando nos dijiste el texto, yo lo abrí, leí los versículos que vienen después y dije, uy, mira, esto también lo podemos hilar con la escuela sabática y nos da pie a poder comentar un poco más, ¿no? ¿Cómo hacer para arreglar ese horno que no está para bollos? A lo mejor es empezando por el propio horno. Mira, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta mañana hablábamos también de la sabiduría bíblica asociada con la amistad, que nos comentaba Fernando en su primera reflexión. ¿Recordáis? Hablaba también de sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Anda. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Termina este capítulo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Termina con algo muy interesante. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo me pregunto, en este mundo lleno de contiendas, lleno de guerras, lleno de gente haciendo tanto daño, nos lo comentabas antes, Jorge, a otros seres humanos inocentes. Hay trata de personas, hay trata de animales, es algo horrible. La crueldad contra los seres más vulnerables, horrible. En este mundo lleno de guerra, yo soy de las que siembra en paz. Yo soy de estas que tiene un fruto de justicia, que siembra paz para aquellos que hacen la paz. O yo estoy hablando de los otros discípulos y me estoy olvidando de que soy yo la primera que a lo mejor no está poniendo paz en mi entorno. A mí me sirve como reflexión también para empezar a darle vueltas también a esto. Mientras espero que Jesús vuelva, ¿soy de las que siembra paz o soy de las que siembra discordia? ¿Soy de las que siembra paz también con aquellos que no creen lo mismo? ¿O soy de las que está sembrando mensajes apocalípticos muchas veces llenos de odio? Y no lo digo yo, es que es lo que se lee y es lo que se escucha, ¿verdad? ¿Soy de las que está sembrando otra cosa? ¿Soy de las que está utilizando su discipulado para sembrar pues contienda, disensión, o para sembrar puntos de encuentro y puntos de cercanía también con otras personas?
Bueno, y compañeros, ¿por dónde lo llevaríais? Escuchándote, Esther, yo creo que en cierto modo, a lo mejor no dándote cuenta, abres un poco un melón y muy grande, ¿no? Cuando yo te escucho mencionar el discipulado, es decir, seguir a Jesús y hacer la misión desde nuestra perspectiva como Él lo hizo, mm, yo creo que pocas veces, o sea, cuando hablamos de discipulado, todos, yo me incluyo, enseguida se nos viene a la mente el compartir la esperanza de la segunda venida de Cristo y que la salvación es a través de su sacrificio. Pero resulta que Él, Jesús, como dice una canción, Él anduvo haciendo bienes. Resulta que en la misión de Jesús se proyectó y se basó más en acciones que en palabras. Obviamente que Él dijo mucho para explicar lo que hacía, para que le entiendan quién era Él, para que entiendan lo que Él ofrecía y para que le pudiesen seguir. Digo yo que a veces quizás yo me incluyo, no estoy señalando a nadie, he recalcado demasiado en hablar con alguien que no comparte mi fe en la teoría de la doctrina y no en buscar cuál es su verdadera necesidad en ese momento que quizás le está impidiendo entender lo que yo quiero transmitir. Y por otro lado, es que esto es muy complejo, realmente yo creo que si el melón tuyo es grande, el que abrió Salva es más grande todavía, pero lo voy a tomar por el lado que él dijo de preocuparse por los jóvenes, y me parece perfecto porque yo tengo un nieto, y hasta no hace mucho tenía hijos adolescentes, ahora ya son todos adultos profesionales, pero y hay que preocuparse por ellos. Yo no sé, yo creo que todos, Richard tiene hijos, no, también habremos escuchado que un altísimo porcentaje de nuestros jóvenes se van. Y que ese es un problema que yo creo que estamos viendo la punta del iceberg. Incluso ha habido actividades tendientes a traerlos de vuelta, porque lastimosamente parece ser que nosotros le hemos dado un aspecto de la religión que a ellos no les basta o le ha caído mal o lo que fuera, y el mundo les es más atractivo. Es una realidad que nosotros tenemos que confrontar, y estoy hablando de familias adventistas, no estoy hablando de familias del mundo. Y hablaba no hace mucho con alguien de mi familia, y entonces intercambiamos puntos de vista para ver en qué radica esta crisis social a nivel mundial. Para mí es muy sencillo. Nosotros atravesamos como sociedad una profunda crisis moral. ¿Por qué? Porque hemos quitado a Dios de la ecuación de nuestra existencia. Así de sencillo. No hay más que darle vuelta. Yo puedo hacer un análisis desde el punto de vista humanista o sociológico para decir por qué hay tantos problemas, etcétera. Pero básicamente el problema de este mundo, la raíz, es que en la medida que hemos quitado a Dios de nuestra existencia diaria, nos hemos ido sumiendo cada vez más en una profunda crisis moral. Y entonces somos incapaces de resolver eso, porque aquí no basta ni la psicología, ni la psicopedagogía, ni evitar traumas, ni aceptar las percepciones, etcétera, etcétera, etcétera. No. Vuelvo a repetir, la única solución, el único ser que puede solucionar todos los problemas, nosotros lo vamos quitando cada vez más de nuestras vidas. Entonces, nos quedan dos opciones. En medio de este mundo desastroso hoy, estaba recordando que cuando hablaba Salva, recordaría usted esa película, yo creo que la habréis visto, La vida es bella. ¿Qué hago yo como padre y abuelo? ¿Simulo todo un teatro para que mi hijo o mi nieto no vean la crisis moral y el horror de este mundo y les envuelvo en un mundo irreal para ocultarlo, para protegerlo de los horrores? ¿O es que yo ayudo con él creciendo en un proceso de madurez que entienda que este mundo es como es, por qué es como es, y que no olviden que la realidad de Maranata está ahí? Porque es lo que yo le digo a mis hijos. No porque le pase a ellos, sino también a mí. Yo puedo ir en la deriva de mi vida, ¿no? Y hacer muchas cosas. Y Dios quiere, recién Salva escuchaba que decía, qué morenos estáis. Dios quiere que nosotros tengamos vacaciones,
y que descansemos, porque Dios también nos pide que trabajemos honestamente, porque justamente la honestidad y el trabajo honesto son cada vez más moneda rara hoy, rara avis en esta sociedad. Pero no nos pide Dios que nos metamos en una burbuja en medio de este mundo. Dios quiere que vivamos en medio de él, porque tenemos que ser la sal y tenemos que ser la levadura. Ahora bien, yo creo que para lograr eso, aparte de vivir esta vida y disfrutar de lo que Dios nos da como bendición, no quiere que olvidemos Maranata, que esta vida tiene fecha de caducidad y que nosotros tenemos que hacer algo, porque hay gente que no lo conoce, ¿no? Y que, como bien decía Esther, tiene muchas necesidades. Yo creo que mi discipulado tiene que replantearse, es una reflexión que hago para mi vida, la forma en que yo hago el discipulado. Quizá por ahí esté el hecho de que yo me sienta fracasar en algunos aspectos más que en otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una decisión personal y de proceso de madurez en la fe y el entendimiento de qué Dios quiere para mi vida. Pero básicamente yo creo que es eso. Y tenemos que, para que esto no parezca así como un batiburrillo, tenemos que empezar por la familia, por lo que nos rodea, es decir, cuidar, porque justamente la decadencia, así lo titulaban comentando las Olimpiadas, esta última de Francia, un artículo, no eran cristianos, se decía, tenemos una sociedad cada vez más decadente. ¿Por qué? Porque la familia ha sido atacada desde distintos puntos. La familia ha sido atacada. Y yo creo que a nivel de iglesia tenemos que empezar por la familia, fortalecerla, estoy hablando de nuestros hijos, nuestros nietos, y luego ir más allá para cumplir con la misión que Dios quiere que cumplamos. Yo coincido contigo, totalmente. Yo siempre lo he dicho, primero hay que curar lo que tenemos aquí, hay que cuidar, lo que tenemos aquí, que lo otro vendrá solo. Es un problema. Me acuerdo hace un par de meses que hablaba con Jonathan Tegel, que está ahí en Suiza, y decía que Alemania había perdido, no sé si me hablaba del 65 o 70% de los jóvenes en las iglesias durante la pandemia. O sea, una locura. A mí me encantan las redes sociales. Yo estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en todos los sitios, en Instagram, y sigo un montón de jóvenes que hacen un montón de actividades. Encuentros de sábado por la tarde, que dan entre semana para estudiar. O sea, que hay un remanente ahí que se ha dado cuenta que lo bonito que es seguir confiando en Jesús, y traen amigos y interactuamos. Pues hoy ha venido Felipe, que hacía tiempo que no venía, tal y que cual. Lo que se cuida crece, lo que no se cuida es lo que desaparece. Entonces, en las iglesias tenemos que tener en cuenta que los jóvenes están bombardeados por 1000 opciones mucho más, entre comillas, atractivas que venir a la iglesia. Pues tenemos que hacer que la iglesia sea atractiva. Y si para eso tenemos que cambiar en el discipulado, tendremos que renovarnos y hacer que venir a la iglesia, que hacer una oración, que participar en la escuela sabática. Yo soy un enamorado de la escuela sabática y yo sé que vosotros también. Creo que nos horrorizaría saber la cantidad de jóvenes que no han hecho nunca la escuela sabática y que no la hacen. Y eso antes pasaba en jóvenes, bueno, es que están en esa edad, tal y que cual. Pero es que conforme va bajando en edades, los cadetes no hacen la escuela sabática, los tizones porque se la leen sus padres, y los pequeñitos, gracias a Dios, porque los padres están muy involucrados. Pero ya esa manera de trabajar, esa manera, eso que nos identificaba a los adventistas, que era la escuela sabática, el demonio está consiguiendo erradicarla. Aquí tuvimos un hombre, el señor Armero, es uno de los pilares de la iglesia de Murcia, que en una ocasión un cura le dijo: el día que a los adventistas le quitemos la escuela sabática, tendremos la batalla ganada. Pues sabéis, se está ganando, porque ya no es tan importante ni es algo que nos identifique. Yo no, el Departamento de Ministerio Infantil intenta hacer que las escuelas sabáticas sean divertidas, con juegos, con historias, con cosas, muchas veces entrelazándolo con las lecciones,
porque algo que nos identificaba se está perdiendo, está ganando el demonio. Y si en las bases se pierde, cuando lleguen arriba no lo tendrán, no lo tendrán. Tú dile a un joven que haga una oración, se horroriza hacer una oración. Sin embargo, cuando son pequeñitos no hay ningún problema, lo hacen de maravilla. Tenemos que cambiar el discipulado en la iglesia, tenemos que buscar alternativas para que los jóvenes cada día estén más felices y estén contentos de venir a la iglesia. Nosotros tenemos un ministerio de diaconía con un montón de gente joven y es una maravilla ver a gente joven que quiere involucrarse en la iglesia todavía. Pues nos llena de orgullo, de verdad. Es complicado, pero bueno, tenemos que innovar, tenemos que tener una mente abierta y es posible que tengamos que cambiar algunas cosas si queremos conseguir que los jóvenes sigan en la iglesia. Sería un debate muy amplio, ¿eh? Hablar de escuelas, hablar de niños, niñas, jóvenes y requeriríamos otro capítulo y un par de zonas mixtas para darle una vuelta solamente a ese tema. Estamos llegando al final y yo le voy a pedir a los compañeros y también a Salva que, aprovechando precisamente tu argumentación, busquemos una moraleja de este sermón que nos has dado también, porque nos hablabas de refranes, de moralejas, del carácter didáctico también de esos refranes. Y yo me voy a quedar con una idea que me parece muy bonita, es una de ellas, ¿de acuerdo? Lo podemos extractar o si queréis hacéis una reflexión general, pero cada uno que haga su moraleja personal, su moraleja particular. Me ha gustado mucho cuando estabas explicando el tema del brazo de gitano, aquello de que, qué bonito queda, ¿no? Ese bizcocho bajo el brazo del gitano, que era ya una forma de luchar contra el racismo, ¿verdad? De la cuestión, también puede quedar bonito bajo el brazo de cualquiera, ¿verdad? Pero también de una persona de esa etnia, y le mandamos un beso a todas aquellas personas de etnia gitana que nos puedan estar escuchando y viendo en este momento y posteriormente también. Pero tú dijiste justo cuando estabas comentando esto, hasta las sobras tienen sentido. ¿Ah? Porque aquellas sobras, aquellos trocitos de bizcocho que sobraban, por cierto, están riquísimos, ¿no? Lo que pasa es que para el decorado a veces cuando me gusta ver vídeos de personas que cocinan, me resulta muy interesante en estos programas de cocina, ¿no? Y esta gente que hace postres y todo esto. Siempre me ha llamado mucho la atención la cantidad de comida que se pierde, que se tira cuando se está cocinando y cuando se están recortando los bizcochos para decorarlos. Hay muchísimos trozos de bizcocho por ahí tirados. Y siempre digo, qué pena. Eso es un bizcocho, es comida, además. Pero además está tan rico como lo que luego va a quedar decorado y se van a comer los demás. Qué pena de sobras, ¿no? Entonces me parece muy bonita la idea de reunirlo todo en un brazo de gitano y de que esas sobras tengan sentido. Querida, querido que nos estás viendo, hay gente que considera, lo hemos estado comentando también esta mañana al hilo, ¿no?, de parte de nuestras reflexiones, que hay gente de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, que hay gente imprescindible, gente importantísima, gente de primer nivel que va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. Pero, ¿sabes? La Biblia dice otra cosa. Dice que incluso aquellos que son considerados, comillas, sobras, o parias, o outcast, o lo que quieras entrecomillar, que es feo, todos ellos y ellas tienen el mismo lugar que tú y que yo, y que todos en el reino de los cielos. Todos iguales. Jesús murió por todos. Así que hasta las, comillas, sobras de esta tierra tienen importancia para Dios, porque para Dios nadie es una sobra. Bueno, yo me aplico esa moraleja porque me gusta, y porque es una idea que me gusta también, y me la quedo. Y me gusta lo del brazo de gitano, por cierto. La próxima vez que coma brazo de gitano voy a pensar en este sermón de Salva y en lo que he podido sacar también de la historia del brazo de gitano. Richard, ¿tu moraleja? Pues yo me quedo con una frase que dijo Salva: Dios no escatimó nada por amor a nosotros. Si pensamos en todo lo que Él puso, y ahora hablando de este discipulado que necesitamos llevar adelante, si yo hago mis reservas, si yo hago me reservo yo qué sé, pues mi espacio, mi tiempo, si yo selecciono, si yo tengo clasismo, hablabas ahora hace un segundo acerca de ciertas etnias, si yo soy clasista o si decido si predico a esto o no predico, si no escatimo y no tengo en proyecto lo mismo que hizo Jesús, probablemente me pase como en el texto bíblico, que el que quiso guardar su vida la perderá, porque el que no pone toda su vida al servicio de Dios no tendrá absolutamente nada. Yo me quedo con eso. ¿Con qué te quedas, Jorge? ¿Tu moraleja? Salva dijo que en su vida ganó muchas loterías, ¿no? Y luego él mencionó cuál era la que él consideraba la mejor de todas. Y yo me quedo con eso. El mejor premio en esta vida es haber conocido a Jesús. Pero no tengo que ser egoísta.
tengo que aprender a demostrar con mi vida a los demás cómo es eso de que Jesús es el mejor premio en la vida de uno. Salva, una moraleja. Jolín, me acaba de quitar Jorge la que yo tenía, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Habéis visto el ejemplo de las dos vasijas, ¿no? ¿De qué llenas tu vasija? O sea, no podemos evitar que nuestras vasijas se llenen de cosas malas. Mira, hay un otro refrán que dice que no podemos evitar que los buitres den vueltas por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido encima de ellas. O sea, no podemos coger, como tú decías, creo que era Esther, a los chicos jóvenes y meterlos en una burbuja. Ojalá pudiéramos, y a lo mejor no sería lo mejor, pero no podemos hacerlo. Ellos están expuestos a todo, a todo. Tenemos que hacer que ellos entiendan que si su vida, si su cuerpo está lleno de ese agua que limpia, da igual las cosas que les metan dentro. Al final no harán ruido. Pero si no somos capaces de hacerles entender para que ellos mismos decidan lo que quieren meter dentro de cada uno de ellos, ese ruido será tan fuerte, que al final el agua no la necesitarán. Entonces yo sigo creyendo que cada cosa que hagamos en la iglesia somos un ejemplo para los jóvenes, para la gente que está a nuestro lado, para nuestros compañeros de trabajo, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo valoramos las cosas. Todo lo que hacemos es un ejemplo de lo que creemos. ¿Qué voy a demostrar yo? Pues, como dice la Biblia, de la abundancia que hay en mi corazón, eso reflejaré en mi vida. Qué buenos refranes son los proverbios, ¿eh? ¿Verdad? Y cuántos podemos encontrar, la verdad, que podemos seguir aplicando. Y podemos seguir sacando lecciones, claro, prácticas. Moraleja bíblica. Así termina el texto bíblico. Apocalipsis 22, 20-21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Por cierto, dice en el versículo 12: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En esto creemos. Esta es la moraleja de cualquier historia que podamos plantear, de cualquier tema que podamos tratar, de cualquier reflexión que podamos sumar. Jesús viene pronto. Maranata. Así sea, le esperamos. Y si eso es lo que esperas, pues tendrás que buscar la forma de que tu discipulado sea eficaz para ti y para aquellos que están a tu alrededor. Muchas gracias, Salva, y compañeros también, Richard, Jorge. También a Juan Luis, que ha estado al frente del control técnico de sonido una vez más en esta edición 358 de La Iglesia en Casa. Ha sido un placer. Gracias, compañero, también. Y a todos aquellos y aquellas que nos hayáis podido ver en directo y que luego podéis compartir también todas estas buenas noticias pues por medio del podcast, de lo que queda ya colgado en internet para poder compartirlo. Porque, ¿sabéis una cosa? Las redes sociales están llenas de porquería y de basura, pero también están llenas de cosas chulísimas. Dediquemos tiempo a buscarlas y a compartirlas, ¿de acuerdo? Si tienes que hacer un envío a alguna persona que esté a tu alrededor, que sea de algo bonito, por favor. Algún mensaje esperanzador, mensajes de cariño, mensajes amorosos, mensajes de igualdad también, mensajes que le puedan llevar a buscar a ese Jesús que hemos encontrado y que nos salvará. Así que, queridas, queridos, ha sido un placer, ha sido un sábado muy, muy bonito y esperamos que tengáis también, que paséis una muy buena semana y que volvamos a encontrarnos, Dios mediante, el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en La Iglesia en Casa. Que Dios os cuide. Maranata. Feliz semana. Feliz sábado. Thank you.